Estimados alumnos, en la sesión de hoy vamos a explicar el valor del sufragio. Concretamente vamos a explicar las características del derecho del sufragio y sobre todo centraremos nuestra atención en la explicación más detenida de las exigencias constitucionales de la igualdad del voto. Comenzando con la explicación sintética de las características del derecho de sufragio, debemos recordar que nos encontramos ante el genérico reconocimiento del derecho a la participación política, reconocido de modo general en el artículo 23 de la Constitución Española de 1978. Un artículo, el 23, que señala que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Como vemos, este artículo 23 de la Constitución Española del 78 recoge las dos versiones del derecho de sufragio, su dimensión activa y su dimensión pasiva. Nosotros, en la explicación de las características del derecho de sufragio y en la explicación del valor del voto, vamos a centrar nuestra atención en la explicación de su dimensión activa. Estamos, por tanto, como ya he dicho, ante una manifestación del derecho de participación en asuntos públicos que, de un modo más concreto, reconoce la votación tanto en referéndums como en procesos de elección de los representantes a las Cortes Generales, como en las elecciones a los órganos representativos en que el Estado se organiza territorialmente. De modo que la Constitución Española reconoce a todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, el ejercicio del derecho al voto siempre que cumpla con los requisitos previstos en la normativa electoral, a saber, mayoría de edad, inscripción en el censo electoral o nacionalidad española, con la excepción prevista en el artículo 13.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos miembros de un Estado de la Unión. Esta concepción del voto como un derecho exige que se deban tener en cuenta y que se garanticen una serie de características definitorias del mismo, que lo hacen admisible desde el punto de vista constitucional y que tradicionalmente se han concretado en que el ejercicio del derecho de voto debe ser universal, libre, igual, directo y secreto. Así lo prescribe también la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, en que señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o a través de sus representantes libremente escogidos y que la voluntad del pueblo se expresa mediante elecciones que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto. Procedo, pues, a la explicación sintética de cada una de estas características para centrar la última parte de mi exposición en el análisis más detenido de la exigencia del voto igual y de su concreción en la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 y en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 de 19 de enero. Comenzando por la primera de las características, la que se refiere a la universalidad del voto. Esta supone el reconocimiento de un derecho inalienable a los ciudadanos, miembros de una comunidad. Así, como señala Dieter Nolen, todos los ciudadanos son electores y elegibles, con independencia de su sexo, raza, ingresos, nivel de renta, profesión, educación, estado social, confesión religiosa o convicciones políticas. Sin embargo, esta universalidad del derecho de sufragio ha pasado por dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa es la propia del sufragio restringido, en la que se limitaba a los ciudadanos su derecho al voto en función de la adquisición de determinada capacidad intelectual o nivel de renta. Así, es posible hablar de diferentes tipos de sufragio restringido. El primero de ellos sería el sufragio censitario, en el que se reconoce el derecho al voto a determinadas personas con determinada capacidad o nivel de renta. Tendríamos también ejemplos de sufragio capacitario, cuando se posea determinada capacidad intelectual, o un sufragio étnico, cuando el derecho de sufragio dependa de la pertenencia a determinada raza o sexo. Y por último, un sufragio politizado, cuando el reconocimiento del mismo venga derivado de la determinada afiliación política o religiosa. La segunda etapa a la que hacíamos referencia, naturalmente, es la propia del sufragio universal, en la que se reconoce el derecho al voto de todo ciudadano independientemente de su capacidad intelectual, nivel de renta, etc.
Esta concepción del derecho de sufragio responde a la máxima un hombre, un voto, máxima que explicaremos con mayor detalle cuando expliquemos el igual valor del voto. La segunda característica definitoria del derecho de sufragio es la que le señala que el voto debe de ser libre. La libertad de voto, por tanto, significa la libertad del elector para votar por cualquier tendencia, para votar en blanco o para no votar, al margen de cualquier tipo de coacción o de presión externa. Así lo prescribe en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que señala que nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio. La tercera de las características es la propia del voto directo, que exige que el elector elija directamente a los candidatos a cubrir determinado puesto, de modo que elimina la posibilidad de intermediarios que a modo de compromisarios elegirían a la persona a ocupar ese puesto en un momento posterior. Este voto directo, por lo general, es posible garantizarlo tanto en las elecciones a miembros de las cámaras representativas, en nuestro caso de las Cortes Generales, como a los presidentes de la República, los concejales, etc. Y aparece constitucionalizado en el artículo 68.1 y 69.2 de nuestra Constitución. En cuarto lugar, debemos explicar el voto secreto, que trata de evitar cualquier tipo de presión en el ejercicio del derecho de voto, a través de una serie de cautelas que acompañan el ejercicio del derecho de voto. Por ejemplo, la presencia de cabinas electorales, las papeletas uniformes, los sobres opacos, las urnas selladas, la introducción de la papeleta en la urna por el propio elector o por un miembro de la mesa, y también se garantiza la confidencialidad del sentido del voto a lo largo de todo el proceso electoral, salvo naturalmente los resultados electorales generales. Según recuerda Nolen, el voto secreto se opone a la emisión pública o abierta del voto, así como al dictado por aclamación o a mano alzada, tratando de garantizar la libre decisión electoral. Y por último, tenemos la garantía del voto igual, que es una exigencia ineludible de todo sistema democrático y que se resume en el axioma un hombre, un voto. Por tanto, a priori, la exigencia del voto igual implica que no es posible establecer diferenciaciones de valor o de importancia en el voto de los electores. Teóricamente, el principio de la universalidad del voto garantizaba el de la igualdad de mismo, pero la práctica democrática ha dado ejemplos de sufragio universal desigual o al menos con consecuencias desiguales. Tenemos así ejemplos como los de voto múltiple o voto plural, en que se asignaba a determinada categoría de ciudadanos mayor valor a su voto. Es decir, que todos votaban, pero parecía que algunos votaban más porque el voto de determinadas categorías sociales tenía asignado un valor mayor. Por este motivo, las actuales constituciones incluyen dentro de las características del derecho de sufragio la exigencia de que además del voto universal sea igual, porque se considera hoy en día que no basta con garantizar un trato formalmente idéntico a todos los electores, sino que, es decir, que no basta con que se prohíba atribuir más de un voto o más valor al voto de determinadas categorías sociales, de modo que en el constitucionalismo actual el significado del igual valor del voto viene a tener un significado bien diferente. Para entender esta cuestión, que puede resultar complicada, creo conveniente empezar la explicación de la misma con la exposición de un ejemplo gráfico expuesto por Duverger en los siguientes términos. Supongamos que existen dos circunscripciones que eligen cada una a un diputado. La primera está poblada por 50.000 electores, mientras que la segunda está poblada por 100.000 electores. Oficialmente, cada elector no tiene más que un voto, pero de hecho todo sucede como si los electores de la primera circunscripción tuvieran 2 votos cada uno, mientras que los electores de la segunda siguen teniendo un solo voto. Así, para la elección de los diputados, cada uno de los primeros pesa 2 veces más que en el caso de los segundos. Como vemos, es la propia lógica matemática, junto con la división de los espacios territoriales en el que el elector ejerce su derecho al voto, esto es, las circunscripciones, la que impide eliminar ciertos márgenes de desproporción, por mucho que a priori la desproporcionalidad se juzgue como algo negativo.
Es decir, que la consecución de la igualdad absoluta en el voto es imposible incluso en los sistemas proporcionales que en principio son considerados como los que mejor garantizan esta igualdad en el voto. Así lo afirmó el Tribunal Constitucional en una de sus primeras decisiones sobre el tema, la sentencia 40/1981 de 18 de diciembre, en que señalaba que la representación proporcional es la que persigue atribuir a cada partido un número de escaños en relación con su fuerza matemática, es decir, que pretende garantizar a cada partido político una representación, si no matemática, lo más ajustada posible a su importancia real. Pero como ya hemos visto, en ocasiones esto no es posible. Estamos, por tanto, ante el nudo gordiano de la cuestión, pues toda discusión o debate científico-doctrinal sobre el tema se enfrenta a la dificultad de encontrar una fórmula que encarne el ideal de la democracia representativa, un hombre, un voto, con la naturaleza esencialmente indivisible de la población. Resulta imposible que en el Congreso de los Diputados se sienten 25,5 diputados o 32,3 diputados, de modo que la propia lógica matemática exige que se redondeen los decimales hacia arriba o hacia abajo. Además, debemos de tener en cuenta que el concepto de voto igual es un concepto multiforme y no unívoco, y que puede ser abordado al menos desde dos perspectivas o dimensiones diferentes: la igualdad aritmética y la igualdad en el resultado. Por tanto, como ya hemos dicho, conviene el análisis de estas dos dimensiones del voto igual o del valor igual del voto, que son evidentemente diferentes pero complementarias. La primera, ya hemos dicho que es la igualdad aritmética, es la que se refiere a la igualdad en el valor numérico de cada voto y que es exigible de todos los sistemas electorales de sufragio universal, cualquiera que sea su método de asignación de escaños. La segunda es la igualdad aplicada a las operaciones matemáticas necesarias para traducir los votos en escaños y que solo puede predicarse de aquellos sistemas que se basan en fórmulas electorales proporcionales. En el caso español, el sistema electoral diseñado por el artículo 68 de la Constitución española, dado que estamos hablando de elección de sistemas proporcionales y es el Congreso de los Diputados la Cámara que se elige conforme a este sistema, y también diseñado por los artículos 161 a 163 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, prevén y formalizan ambos tipos de desigualdad en el valor del voto. Comenzando por la primera, la desigualdad aritmética o formal está bien impuesta incluso desde el momento antes de efectuarse la votación, es decir, es una desigualdad previa, porque la Constitución española asigna una representación mínima inicial a cada provincia de 2 diputados. Es decir, que asignan al margen de criterios proporcionales casi la tercera parte de los miembros del Congreso de los Diputados. Por tanto, estamos ante una desigualdad inevitable, al menos mientras no se reforme el sistema electoral. Pues esta asigna un número de diputados por provincia al margen de su número de habitantes. Así, por ejemplo, si analizamos el último Real Decreto de convocatoria de nuevas elecciones y, por ende, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, es decir, el Real Decreto 1329/2011 de 26 de septiembre, nos damos cuenta de que un voto de un elector de Teruel podría llegar a valer hasta 3,6 veces más que el de un elector de Barcelona, o que el voto de un elector de Soria valdría o pesaría hasta 3,4 veces más que el de un elector de Madrid. Este tipo de desigualdad en el voto ha sido denominada reparto desigual, pues a la hora de repartir los escaños entre las circunscripciones se produce una palpable desproporción que supone elevar el índice de desigualdad o de desproporcionalidad inevitable en todo sistema electoral. Estamos, por tanto, ante la principal causa de desviación, sobre todo por los efectos psicológicos en el votante. Con esto me estoy refiriendo que esta desigualdad le viene dada, como ya he dicho, con carácter previo al votante antes de que materialice su voto, de modo que el votante es consciente de que si vota en Madrid tiene hasta 14 posibilidades de voto para que su voto sea útil o efectivo, mientras que si vota en Soria apenas tiene 2 posibilidades de voto y además estas 2 posibilidades de voto tienen que coincidir con los partidos de signo mayoritario para que su voto sea tenido en cuenta en la decisión final.
Naturalmente, esto podría resolverse si se ajustase el tamaño de las circunscripciones, porque numerosas provincias se encuentran sobrerepresentadas con respecto a su población, mientras que otras se encuentran claramente infrarrepresentadas. Además, nuestra Cámara Baja, con 350 diputados, es una de las más reducidas de nuestro entorno, lo que también incide negativamente en la asignación proporcional del número de escaños a elegir. Una solución sería aumentar el número de diputados a 400, tal y como permite la Constitución, para ajustar más adecuadamente el número de diputados a elegir por cada circunscripción. Pasando a la segunda dimensión, a la segunda forma de explicar el valor del voto, es decir, la desigualdad en el reparto o en el resultado, tradicionalmente se ha dicho que la fórmula utilizada para la conversión de votos en escaños, la fórmula D'Hondt, todavía tiene unos resultados más impactantes, tanto desde el punto de vista político como para la opinión pública. La opinión pública no acierta a entender, por ejemplo, cómo Izquierda Unida en el año 2008, con 963.000 votos, apenas logra 2 diputados, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, con poco más de 300.000, obtiene 6 escaños. O cómo en la última convocatoria electoral de 20 de noviembre de 2011, Unión, Progreso y Democracia, con 1.143.000 votos, ha obtenido 5 escaños, mientras que Convergencia y Unió, con poco más de 1 millón de votos, ha obtenido 16 escaños. Tradicionalmente se ha dicho que las disfunciones o desigualdades en el reparto vienen derivadas de la utilización de la fórmula D'Hondt para el reparto de los escaños. Sin embargo, influyen otros factores. Por ejemplo, influye, como ya hemos dicho, el reducido tamaño de las cámaras, cuestión esta que acabamos de explicar con anterioridad. También influye el tamaño o la baja magnitud de las circunscripciones o la diferente tipología de las mismas, es decir, la distribución desigual de representantes en cada una de ellas, o también la desviación del prorrateo. En realidad, la fórmula D'Hondt, junto con la diferente tipología de las circunscripciones en cuanto al número de escaños a elegir en cada una y las desigualdades de representación de las provincias, son las principales responsables de esta desproporción en el reparto o en el resultado en el sistema electoral español. La cuestión no es otra que la de las importantes primas de representación que reciben los dos grandes partidos mayoritarios, especialmente el que gana las elecciones, frente al resto de partidos minoritarios. Pues la fórmula D'Hondt penaliza a los partidos más pequeños, a menos que la circunscripción sea muy grande o el sistema de partidos esté muy fragmentado. El problema está en que esta fragmentación solo existe en la cuarta parte de las circunscripciones, esto es, en las provincias donde los partidos nacionalistas o regionalistas son fuertes. Fuera de estas circunscripciones, la dispersión en la implantación electoral de los partidos minoritarios es la que les impide obtener mejores resultados, sobre todo en las elecciones pequeñas y medianas. Sin embargo, los partidos nacionalistas, al tener concentrado todo su electorado en muy pocas provincias, siempre van a obtener mejores resultados. Y por otra parte, son también muy pocas las circunscripciones con una magnitud o tamaño suficiente para mitigar dicha penalización sobre los partidos pequeños. Así, según los dos últimos decretos de convocatoria de nuevas elecciones, de las 52 provincias o circunscripciones eligen a menos de 10 escaños 45, lo que supone que se eligen en estas circunscripciones pequeñas o medianas a 223 diputados, esto es, el 63,7% del total de la Cámara. Es decir, que solamente son verdaderamente proporcionales las circunscripciones de Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Alicante, Sevilla y Valencia, donde se eligen a 127 diputados, lo que supone el 36,2% del total de la Cámara. Por tanto, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que en España las circunscripciones electorales son de variada tipología, de tal manera que el efecto bonificador sobre los partidos grandes depende de la magnitud de la circunscripción, es decir, del tamaño de la misma. Según sea el número de escaños, la desproporción será mayor o menor. En las circunscripciones de 1 a 4 escaños, el partido mayoritario se encuentra claramente sobrerepresentado. En las de 5 escaños o más se reduce la desproporción,
de modo que la proporcionalidad entre votos y escaños se equilibra cuanto mayor es el número de escaños a repartir en la circunscripción. El problema está en que la mayoría de las circunscripciones son circunscripciones pequeñas, como ya hemos dicho, es decir, de menos de 10 diputados, lo que dificulta la aplicación correcta de la representación proporcional. Por tanto, la ordenación y configuración de las circunscripciones en España favorece las zonas rurales frente a los núcleos de población urbanos. En definitiva, existe una poderosa relación entre el tamaño de la circunscripción y el nivel de representación, de modo que las provincias que tienen entre 1 y 5 escaños están sobrerepresentadas, siendo los ejemplos más palpables las provincias o circunscripciones en que se eligen entre 2 y 3 diputados, mientras que en el otro extremo se sitúan las circunscripciones de más de 8 escaños, que están infrarrepresentadas, siendo el ejemplo más radical en las que se eligen a más de 10 diputados. Podemos extraer, por tanto, las siguientes conclusiones. En las circunscripciones electorales de 3 a 5 escaños, hasta 3 partidos tienen posibilidades de obtener un escaño, siempre que al menos obtengan 1/3 de los votos. En las circunscripciones de 6 escaños existen posibilidades de que entre un cuarto partido en el reparto, siempre que obtenga entre el 13 y 15% de los votos. En las circunscripciones de 7 u 8 escaños, las posibilidades de que el cuarto partido obtenga un escaño se reducen en torno al 8-10% de los votos. En las circunscripciones de 9 escaños, el reparto es prácticamente proporcional. Todos los sistemas electorales, además, producen una serie de efectos mecánicos, como ya hemos dicho, que es el de la sobrerepresentación de los 2 partidos con mayor número de votos. El reparto de los escaños es, además, una operación de suma cero, de modo que esas primas para los 2 primeros partidos se traducen siempre en penalizaciones para el resto de partidos, especialmente para el tercero y el cuarto. La fórmula DON, a diferencia de otros sistemas proporcionales, favorece a los partidos grandes frente a los pequeños. Y el segundo partido más votado tendrá una mayor representación siempre a costa del tercer y cuarto partido. Los partidos políticos pequeños, por tanto, mejorarán sus oportunidades de representación si concentran su potencial electoral en determinadas circunscripciones en vez de concurrir a todas. De modo que el punto crítico para un partido pequeño para conseguir representación adecuada a su verdadera fuerza numérica electoral se desplazará según la distribución regional de su electorado. Para estos partidos, en conclusión, las mejores circunscripciones son las de tipo 3, es decir, las de más de 7 u 8 escaños. En las circunscripciones pequeñas es donde se decide si el partido más votado obtendrá la mayoría absoluta de los escaños con la mayoría relativa de los votos, y en el sistema electoral español el punto crítico a partir del cual una mayoría relativa de los sufragios se transforma en una mayoría absoluta en los escaños suele situarse en torno al 40%. En definitiva, y para finalizar, el método proporcional puro o de restos mayores, es decir, la fórmula DONT, que como ya hemos dicho es la utilizada en España, favorece las circunscripciones menos pobladas. Este beneficio para las circunscripciones más pequeñas se produce o aumenta porque existe una asignación fija de 2 escaños por provincia, lo que supone que el voto de ciertas circunscripciones pequeñas va a tener siempre un valor que puede llegar incluso a 4 o 5 veces superior al de alguna de las circunscripciones grandes. En fin, por todo lo expuesto, la casi unanimidad de la doctrina ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que la desproporcionalidad del sistema electoral español es una de sus principales características, hasta el punto de afirmar que el principio del voto igual estaría ausente de nuestro sistema, pues el nivel de desigualdad es inusitadamente amplio.